1989. El mundo iba a dar un giro de 180 grados, pues el muro de Berlín caía y Estados Unidos por fin emergería como la superpotencia que dominaría el planeta en casi todos los aspectos. El fin del comunismo se asomaba y los sueños de aquellos que creían en las figuras emanadas de la Revolución Rusa parecían empezar a desvanecerse. El último año de los 80s marcaría un cambio radical no solo en el sistema político y económico, sino en el cultural, pues muchos talentos emergían, otros tantos se consolidaban como la siguiente promesa y muchos otros dejarían la escena para siempre. Mientras que George Bush asumía la presidencia de Estados Unidos, Ted Bundy, asesino serial convertido en un ícono popular, era ejecutado ante el atestiguamiento de cientos de fanáticos que lo veían más como un rockstar y no como un homicida. En China, las protestas en la plaza de Tiananmen dejan cientos de detenidos y un número aún desconocido de asesinados. El rebelde chino se vuelve una figura central del conflicto al detener por más de media hora un convoy de tanques durante las manifestaciones. La imagen icónica recorrerá el mundo como símbolo de resistencia y como un pequeño destello de rebeldía y una posible nueva revolución social. Sí, los 80 estaban por terminar y los 90 comenzarían a comerse al glam rock, el hair metal y las bandas de niños bonitos. Los 80s habían cavado su propia tumba con una multiplicación de grupos que sonaban igual, tenían el mismo estilo, vestían de la misma forma y las letras decían las mismas bestialidades lejos de la realidad adolescente, glorificando orgías, fiestas y desmanes ajenos a una juventud en búsqueda de una identidad. Se necesitaba un cambio de timón que navegara a costas más atrevidas, que apostara por nuevas propuestas y dejara atrás la parafernalia de bandas cortadas con la misma tijera. Sin duda, una apuesta importante, pues mientras las disqueras buscaban la siguiente cara bonita que les diera millones de dólares, una banda logra diferenciarse no solo por el estilo musical y sus integrantes virtuosos, sino por marcar la pauta para otros grupos que años más tarde se volverían íconos mundiales. Faith No More lograría transformar la escena musical para siempre con un estilo que fueron puliendo durante años. A pesar de haber surgido en la misma década de la parafernalia de cantantes bonitos y maquillaje extremo, desde su primer disco, We Care a Lot, ya se escuchaba el estilo punk, hip hop, funk y metal, que los volvería un referente para bandas como Korn, Limp Bizkit, Linkin Park o Rage Against the Machine unos años después. The Real Thing, su segundo álbum, hacía su presentación en sociedad el 20 de junio de 1989. Mike Patton, quien participaba con la banda experimental Mr. Bungle, logró transformar la escena para siempre, pues en menos de 2 semanas había escrito todas las canciones del álbum que se cocinaba y en poco tiempo logró posicionarse como un líder extravagante dentro de la industria. Si desde 1986 y con la salida de We Care a Lot ya se veía reflejada una pronta identidad propia, con The Real Thing lograron separarse pero sobre todo distinguirse de todos aquellos grupos que tanto se habían apoderado de las radios. La primera canción del disco y el primer sencillo, From Out of Nowhere, daba inicio a un álbum épico que solamente iría increciendo, pues desde las primeras notas se podían apreciar la fuerza de 5 tipos duros capaces de enloquecer hasta el más apático. El video, rotado por MTV durante varias semanas, daba muestra del potencial de la banda, especialmente de Patton, quien en todo momento se vuelve loco arrastrando a sus compañeros a un viaje incandescente durante poco más de 3 minutos, donde la fuerza y la pasión emergen para enseñar que lo grandioso siempre estuvo allí, enfrente de todos, a la vista de cualquiera. La guitarra de Gene Martin y el teclado de Roddy Bottum dan una mezcla interesante al anunciar de principio a fin notas pegajosas características de la canción. La rola que le da nombre al disco, The Real Thing, es una compleja obra de arte bien trabajada y estructurada. El inicio, con golpes suaves de batería en una combinación acústica seductora para dar paso a la voz y sobre todo al riff de la guitarra que, además de exquisito, es potente, demostrando fuerza en cada rasgadura de cuerdas. Ocho minutos parecen poco tiempo para quienes tienen mucho que decir, y The Real Thing da clases de maestría en cada compás, el cual no pudo haber estado mejor arreglado que esto.
A pesar de la calidad del disco, las ventas y la fama no llegaron sino hasta 1990, cuando el sencillo Epic invadió no solo MTV, sino las estaciones alrededor del mundo. La mezcla evidente entre hip hop, metal, funk y hard rock supusieron un antes y un después no solo para la banda, sino para la música en general. ¿Quién no tiene una epifanía al escuchar las primeras notas de la canción? La mezcla perfecta entre bajo, guitarra, teclados y bataca emergen poderosamente y se inyectan en la médula para acalambrarnos de manera pesada. La forma en la que Mike Patton interpreta la canción le dio un toque final maestro. Si la batería, a cargo de Mike Borgin, marcaba un ritmo particular, potente y único, y el teclado unas notas excelsas, el estilo hip hopero de la voz fue sin duda la que logró conquistar a los mercados juveniles. Definitivamente, Faith No More y Epic inauguraban una década pasmosa que solamente crecería con el tiempo. Si bien el álbum en su totalidad logró cautivar a los más críticos, Epic por sí sola fue la que los catapultó a la fama internacional, la que marcaría el antes y el después y los colocó en el Olimpo de la música. La estética auditiva de Patton dieron la pauta para una nueva generación de músicos que buscaban algo original y distinto, y fue Epic la que logró reunir a tantos géneros de forma armoniosa, pues ni era funk ni era punk, ni era metal pero tampoco rock. Aún así se sentía el poder de una rola que supo posicionarse en el gusto de millones de personas. Los requintos de Gene Martin, fuertes y feroces, un bajo melodioso y un final que bien anunciaba todo lo que la canción representaba, epicidad convertida en poco más de 3 minutos, se volvían el elemento ideal para dar paso a una década llena de contrastes y cambios radicales. The Real Thing se convirtió en un suceso histórico, salió en el momento exacto y logró transformar para siempre la historia de la música. Colocó a 5 sujetos en la antesala de la inmortalidad y dio al mundo un respiro creativo, algo que sin duda alguna se necesitaba, pues ante tantos cambios sociales, un destello de genialidad bien supo adaptarse a las nuevas olas que se consagrarían años después. El álbum se santificó como algo glorioso, excelso, magistral, un disco que sin duda rompió los esquemas musicales para ubicarse en la antesala de la inmortalidad. Hoy día recordamos a Faith No More y su canción Epic. Mi nombre fue Eric Vázquez, déjame tus recomendaciones sobre de qué otros grupos te gustaría que habláramos y no se te olvide darle like al video. Mientras tanto, disfruta Epic y nos vemos a la próxima. Hasta luego.